Me gozaba en el Señor y bueno, y damos gracias por eso. Amén. ¿Sí? Porque Dios nos ha permitido a todos estar en este lugar hoy. Amén. Gloria a Dios. Y bueno, hermanos, que Dios lo bendiga, que hoy pueda hablar el Señor a través de su palabra, ¿sí? Que no sea yo, que sea el Señor. Amén. Y bueno, como siempre, cuando uno está acá adelante, primero se predica a uno mismo. No, antes de dar la palabra a uno, Amén. tiene que ser lo suficientemente humilde Sí, Señor. para reconocer que uno también es exhortado por la palabra y uno también aprende. Amén. Y el Señor le enseña continuamente, ¿sí? Y de lo que uno recibe, como dice, de gracia recibiste, de gracia hay que dar. Amén. Escuchaba a mi hermano Carlos, escuchaba a mi hermano Carlos que él decía lo que es no estar bajo obediencia, porque dice, uno tiene el anhelo de ir, tiene el anhelo de visitar, tiene el anhelo de hacer, de concretar, pero el Señor tiene sus tiempos. Pero si uno es obediente y espera y sabe esperar, el Señor cumple, ¿sí? El Señor Amén. es fiel. Gloria a Dios. Y yo hoy meditaba en una palabra muy similar. Yo estaba leyendo sobre la autoridad del Señor, la autoridad que tiene Jehová, ¿sí? Nuestro Dios, ¿sí? Esa autoridad que a veces un poco nosotros la ignoramos, no la autoridad del Señor. Yo pensaba y decía, bueno, el Señor tiene autoridad sobre el cielo, sobre la tierra, ¿no? Sobre todo. Dios tiene autoridad sobre todo, ¿sí? Tiene autoridad para reprender al devorador, ¿no es así? Amén. Amén. ¿Sí? Para echar fuera enfermedades, Amén. ¿sí? Para bendecir, para liberar. Para todo eso nuestro Dios tiene toda autoridad, tanto en el cielo como en la tierra. Aún así, Gloria. cuando su Hijo Jesús caminó por la tierra hace aproximadamente unos 1000 años, la gente un poco lo rechazó, un poco y bastante. Al principio no tanto, pero después la misma gente que lo seguía es la que quiso que él fuera crucificado, ¿no? Yo leía una palabra que se encuentra allí en el libro de Mateo. Son versículos aislados, pero bueno, están relacionados. Mateo capítulo 28, versículo del 18 al 19, que habla sobre la autoridad que el Señor tiene sobre las cosas, ¿sí? Y dice lo siguiente, le doy un tiempo para que hermano si quiere. Mateo capítulo 28, versículo del 18 al 19. Yo acá lo puse en una versión un poco más actual, por ahí hay gente más nueva. Lo tengo en nueva traducción viviente, ¿sí? Como ustedes, varias versiones tenemos. Dice lo siguiente, ¿encontró, hermano? ¿Ven? Dice así: Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por lo tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿sí? Jesús decía, se me dio toda autoridad sobre las cosas del cielo y sobre las cosas de la tierra, ¿sí? Aún así, qué difícil era incluso para los discípulos, porque los discípulos no eran superhéroes, no eran los vengadores, eran personas como nosotros, ¿sí? Eran seres humanos como nosotros que tenían errores, virtudes. Algunos tenían una profesión X, otros tenían otra profesión, algunos se dedicaban a la política, otros se dedicaban a cobrar impuestos, otros eran pescadores. Amén, hermano, eran gente como usted y como yo. Amén. Y aún así a ellos también les costaba a veces poder comprender, ¿no?, esa autoridad que el Señor tenía, ¿sí? Les costaba aceptar, les costaba, no sé si aceptar, sino reconocer la autoridad que el Señor tenía sobre las cosas. Y yo decía, cuánto Dios nos ha dado, cuánto nos ha dado a nosotros el Señor parte de eso, ¿sí? Porque Él también a nosotros nos dio autoridad para poder echar fuera, por ejemplo, demonios, ¿sí? Nos dio autoridad para poder orar por enfermos. Obviamente uno se tiene que preparar, tiene que ser discípulo, se tiene que instruir, tiene que llevar una vida íntegra. Si no, Amén. obviamente no, una persona que entre recién al Evangelio se va a poner a echar fuera demonios. No, hermano, no se lo recomiendo, ¿sí? Pero qué bueno es aprender a instruirse y saber y reconocer que el Señor también nos ha dado autoridad a cada uno de nosotros. Y yo pensaba y decía, cuánto nos pasa, más a los cristianos, también a la gente del mundo, pero cuánto nos pasa que solemos rebelarnos contra la autoridad, pero siempre la autoridad de Dios. ¿Por qué? ¿Qué pasa con
la autoridad de Dios. Sí, es que la verdad del Señor a nosotros nos confronta, y a veces eso es chocante para una persona. ¿Sí? Es chocante cuando se nos confronta con la verdad. ¿Sí? Cuando te dicen esta vida que llevas no es la correcta, o no vas por el camino correcto, o me parece que estás no sé, como dicen, entre San Juan y Mendoza, con un pie allá y otro pie acá. ¿Sí? ¿Y cuánto nos cuesta? Porque yo creo, hermano, dígame la verdad, si usted va por la ruta a 170 kilómetros por hora, vamos a poner un ejemplo, y usted ve unas lucecitas rojas y azules atrás de usted, haciéndole señas de luces y a la policía, ¿usted qué hace? ¿Qué es? No quiero, no me digamos, me fugo, porque bueno, pero la mayoría, y pasa acá, ven que están haciendo un operativo y enseguida uno le da temor, no sé si se va por otro carril, ¿no? Pero cuando uno lo detiene, por ejemplo, para pedirle papel, lo que sea, para los que tienen vehículos, no es que yo tenga. Pero ¿qué pasa? Que uno obedece, ¿no? Se pone mal, no respeta la autoridad, no le va a faltar respeto, no se va a dar a la fuga. Yo creo que una persona en todas sus capacidades mentales y estando, digamos, bien y estando, digamos, ¿cómo se dice?, consciente, y una persona coherente, va a respetar la autoridad, ¿no es así? Amén. ¿O acaso, por ejemplo, cuando uno, o digo, los padres que mandan a sus hijos, los que tienen hijos, a la escuela, ¿cuántos de los padres van a la escuela a cuestionar lo que le enseñan a sus hijos? Muy pocos. Yo creería que casi nadie va a cuestionar a la escuela lo que se le enseña a sus hijos, y le enseñan cada cosa a los chicos, hermano, y hermano, usted lo sabe. Barbaridades le enseñan a los chicos, mentiras a más no poder. Sin embargo, y como nos ha pasado a cada uno de nosotros, no cuestionamos eso que se nos enseña, no cuestionamos la autoridad. Nos dicen esto es así, nos dicen el hombre descendió del mono, y los padres no. Yo creo que nunca nadie fue a la escuela y decía, no, mi hijo no desciende del mono. Bueno, no sé si alguna vez lo pensó. Pero yo creo que nunca a nadie se le pasó por la cabeza no cuestionar la autoridad terrenal. Sí, a veces puede ser, sí, hay gente que comete algún delito, bueno, pero en su mayoría nadie cuestiona. Sí, hay un montón de mentiras que a veces para el ser humano son confortables, son mentiras confortables, ¿sí?, en contraposición a una verdad que a mí me incomoda. ¿Es así, hermano? Amén. Qué difícil es a veces reconocer la autoridad del Señor. Porque el Señor, como decíamos, también nos dio a nosotros autoridad para unas cosas. ¿No es así, hermano? Amén. Amén. Pero el Señor no nos dio autoridad, por ejemplo, y lo bien en grande, no nos dio autoridad el Señor para cambiar su palabra. Amén. No nos dio esa autoridad el Señor. No está en nuestro poder hacer eso, ni tampoco tenemos autoridad para nosotros ejercer poder sobre el Señor. Nosotros no podemos hacer eso, hermano. ¿Sí? El Señor anda para acá, Señor anda para allá, Señor dale, Señor apurate, Señor hace algo, Señor. Nosotros no somos quienes para cuestionar Amén. al Señor. El mismo Job, en el libro de Job, decía lo siguiente, dice, ¿quién podrá enderezar lo que el Señor torció? ¿Sí? Eso quiere decir que a veces hay cosas que uno, digamos, pruebas, circunstancias que uno pasa, que las tiene que pasar para aprender, para hacerse más fuerte, ¿sí?, para ser purificado. ¿Sí? Como el pueblo judío en su momento tuvo que pasar tantos años en el desierto. ¿Sí? Y a nosotros nos cuesta mucho reconocer que es el Señor el soberano sobre nuestras vidas. Amén, hermano. El Señor es soberano, y como es soberano, Él hace como Él quiere y hace cuando Él quiere. ¿Sí? No nos dio autoridad el Señor para nosotros cambiar eso. ¿Sí? Los tiempos son del Señor. Gloria. Son de Dios. ¿Sí? Amén. Y la potestad sobre las cosas de los cielos y de la tierra también es del Señor. Amén. Allí hay una historia, la conocen, yo creo que la mayoría lo han escuchado, que se encuentra allí en el libro de Mateo. Vamos a ver un versiculito nada más, pero la relevante historia. Dice que estaban los discípulos y Jesús en una barca. Dice que se vino una tormenta perfecta, como le dicen, ¿no?, en Estados Unidos, ¿no?, la tormenta que sabés que te hunde el barco. ¿Sí? Un tormentón, y dice que los discípulos luchando porque no se hunda el barco, y dice que Jesús, ¿qué estaba haciendo? Estaba durmiendo. ¿Ah?
Dice que los discípulos, cuando vieron que Jesús, esto es más largo, no vamos a leer ahora, pero dice que Jesús se levantó, no sé cómo habrá hecho, se habrá estirado, no sé, a veces uno se despereza, y dice que salió, y dice que reprendió a los vientos, reprendió al mar, dice que la tempestad se calmó. Amén, hermano, ¿conocen esta historia? Amén. Y los discípulos decían, ¿quién es este hombre que incluso el viento y el mar le obedecen? Oh, santo. Como en ese momento se reconocían esa autoridad que el Señor tenía sobre todas las cosas. ¿Sí? El Señor tiene autoridad para calmar la tempestad, hermanos, sí la tiene, ¿sí? Pero los tiempos son del Señor. Si uno verdaderamente es discípulo, uno se deja enseñar por el Señor. Y bueno, puede pasar, obviamente, en muchas iglesias, en muchos casos pasa que hay gente que está años en el camino del Señor y jamás se dejó discipular. Que no quiere decir que uno no tenga errores, tenemos errores todos, y el hombre, el ser humano es falible, ya por naturaleza falla. ¿Sí? Pero dice que al Señor le agrada el corazón contrito y humillado. Dice, a ellos no los rechazarás, dice el Salmo 51, a los que tienen el corazón contrito y humillado. ¿Sí? Cuán importante es humillarse ante el Señor para reconocer el poderío que el Señor tiene sobre mí y que Gloria. Yo no puedo con mis fuerzas y que mis tiempos no son los tiempos del Señor. Los tiempos del Señor son perfectos, los míos no. ¿Sí? Muchos planes son los que tiene el ser humano, dice, pero al final el que decide es Dios. Dios. Allí vamos a leer, esta sí es una pequeña historia que vamos a leer, que se encuentra en el libro, seguimos en Mateo, capítulo 8, versículo del 28 al 34. Dice, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, se está refiriendo a Jesús, vinieron a su encuentro 2 endemoniados, que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Es decir, Jesús se encontró con 2 endemoniados. Dice, y los endemoniados clamaron a Jesús diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron a Jesús diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Y él les dijo, id, y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y he aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que lo apacentaban huyeron y vinieron a la ciudad, contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados, y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando lo vieron, ¿qué hicieron? Le rogaron que se fuera. Voy a resumírselo por si no se entendió, porque lo leí por ahí la versión. Dice que Jesús está yendo para a la ciudad de los Gadarenos, y dice que en el camino se encuentra con dos hombres que estaban endemoniados. Y cuando estos hombres lo vieron, dice que los demonios que estaban poseyendo a estos hombres le dijeron a Jesús, dice, ¿acaso viniste a atormentarnos? Dice, si nos vas a echar fuera, le dijeron los demonios a Jesús, dejarnos ir a esa, había como una manada de cerdos, ¿no? De acá dice hato es como una manada de cerdos. Dice, si nos vas a echar fuera, le dijeron a Jesús los demonios, dejarnos que nos metamos en los cerdos, ¿sí? Y nos vamos. Bueno, dijo Jesús, vayan. Y dice que los demonios salieron de estos 2 hombres, se metieron en los cerdos, y dice que se tiraron por un despeñadero y se mataron todos los cerdos. Bueno, los que estaban cuidando a los cerdos en ese momento, primero pensaron, me quedé sin la cena, y después dice que salieron corriendo. No dice la Biblia, ¿no? Pero me imagino, ¿no? Pues están criando cerdos, supongo que sería para comer o para vender. Y dice que automáticamente quisieron, salieron corriendo, huyeron despavoridos, aterrorizados, a contarle a todos los de la ciudad, a los gadarenos, lo que había hecho Jesús. Y dice que toda la ciudad se alborotó, fue hasta donde estaba Jesús, y todos los habitantes le dijeron, andate. ¿Sí? Hay otra versión que dice, dejanos en paz. ¿No? O sea, Jesús liberó 2 endemoniados, y la gente, en vez de, digamos, prestar atención, decir, ¿qué persona tiene la autoridad para hacer eso, más que el Hijo de Dios? ¿No? ¿Qué hicieron? Le dijeron que se vaya. ¿Por qué? Porque bueno, esa gente en esa época veía a Jesús hacer milagros y dudaba, no creía. Pero ¿cuál era la razón? Es que las personas, si no querían reconocer la autoridad del Señor,
¿Por qué no querían que Jesús entre a la ciudad? Y posiblemente había mucha gente que estaba más endemoniada, hay mucha gente que estaba en falta, mucha gente que estaba quizá en cosas ilícitas, y una persona que pisando apenas la entrada de esa ciudad liberó a 2 endemoniados, iba a ser desastre adentro, no desastre para bien. Y la gente que hizo, dice que le pidió por favor a Jesús que se fuera. ¿Sí? Fíjense cómo en momentos se reconoce la autoridad del Señor, pero se resiste. La gente se resistía y pasa en estos momentos también, hermano, en la actualidad también la gente se resiste al Señor. ¿Sí? La gente se resiste a ser cambiado por el Señor. Mucha gente dice yo no creo en Dios y es mentira. Yo tengo una teoría de que, es una teoría mía, no quiere decir que sea cierto, de que la mayoría de los ateos, los que no creen en Dios, en realidad sí creen en Dios, pero tienen miedo al cambio, o le tienen miedo a lo que no conocen, ¿sí? O no quieren cambiar su vida, porque es bíblico, dice que las personas no se acercan a Dios para que sus obras no sean reprendidas. Entonces, mayormente una persona que rechaza a Dios es una persona que lleva una vida lejos de Dios, por supuesto, y es una persona que no quiere cambiar, es una persona que no quiere reconocer otra autoridad que no sea la de uno mismo. Hay una corriente filosófica, mira, una corriente filosófica, se ponía filosófica. No, fuera. Pues hoy hago menos chiste porque está invitado y pongo seria. Hay una corriente filosófica que se denomina humanismo. El humanismo es una corriente filosófica que es lo que, digamos, predicaba esta corriente, que el ser humano, que el hombre, o la mujer, que el ser humano era el centro de todo. ¿Sí? Había un filósofo representante del humanismo que se llamaba Protágoras y que él decía, el hombre es la medida de todas las cosas, ¿no? Como que lo único que importa es lo que yo quiero, lo que yo pienso, lo que a mí me pasa, lo que a mí me puede beneficiar o no. ¿Sí? El Protágoras decía, el hombre es la medida de todas las cosas. Eso es el principio histórico de lo que después se denominó humanismo. Y ahí, en el mundo, predomina esta corriente filosófica que solamente importa lo que yo quiero, lo que a mí me pasa, lo que a mí me beneficia, ¿sí? Lo que a mí me hace sentir bien. Y en las iglesias, hermanos, esas corrientes se han metido muy sutilmente, ¿sí? La mayoría de las corrientes de los pensadores griegos, incluso hasta dioses griegos, adoran, por ejemplo, a los católicos. Ellos adoran a los santos que en realidad en su época eran las mismas estatuas de los planetas. Ellos le cambiaron el nombre nada más. ¿Sí? Y acá en las iglesias evangélicas, se han metido muy a poco estas corrientes filosóficas. De hecho, hay iglesias, por ejemplo, cuyo representante principal, pastor principal de la iglesia es un psicólogo. ¿Sí? Y que lo único que importa es no hacer sentir mal a la persona a la que le estás predicando. Eso, hermano, no es así. ¿Cómo la palabra del Señor la tengo que tergiversar para que usted no se sienta mal, hermano? No, la palabra del Señor está justamente para que usted sea libre, hermano. Amén. ¿Sí? Gloria a La Dios. palabra lo va a confrontar. Amén. La palabra, después de que no le guste, pero la palabra lo va a confrontar, hermano. La palabra lo va a confrontar con su realidad. Amén. La palabra le va a hacer poner los pies en la tierra. La palabra le va a traer conocimiento y si usted lo sabe aplicar, usted va a ser una persona sabia. La palabra le enseña que usted debe sujetarse a Dios y debe cumplir sus mandamientos. ¿Sí? Amén. Lo que importa es realmente lo que Dios quiere para mi vida, lo que Dios ha preparado y planificado para mi vida. ¿Sí? Y no, yo no tengo la autoridad, como decíamos al principio, de tergiversar, de enderezar eso que el Señor torció. ¿Sí? Menos de cambiar su palabra o de modificarla para que el hermano nuevo que viene no se sienta mal. ¿Sí? Eso es humanismo. ¿Sí? Eso es humanismo. Cuando lo que importa es que no se ofenda a la gente o que, no sé, pues, no quiero dar ejemplos para no parecer que es personal con nadie, o acá no pasa, pero incluso, o sea, cambiar la palabra o eliminar, como han hecho, por ejemplo, los católicos, de eliminar versículos de la Biblia, lo hicieron. Yo le puedo asegurar, le va a llevar tiempo, porque si usted compara
su Biblia con la Biblia católica hay decenas de versículos eliminados. Por ejemplo, los 10 mandamientos. Los 2 primeros mandamientos son no traer dioses ajenos delante de mí y no hacer imagen de nada que esté en el cielo ni en la tierra, ni arrodillarse ni adorarla. Esos son los primeros 2 mandamientos que están en Éxodo 20. ¿Qué hicieron los católicos? Los sacaron esos 2 y pusieron otros 2 mandamientos. No sé cuáles habrán puesto. O lo sacaron. ¿Ellos qué hacen? Pues adoran imágenes, traen dioses ajenos delante de Dios. ¿Qué hacen? Ah, sí, está listo, lo sacamos. A ver, esto no me gusta. Arrancan la hoja así. Bueno, no sé si hacen eso o no, pero más o menos en la antigüedad hacían eso. ¿Sí? En la antigüedad estaba prohibido, solamente los sacerdotes podían leer la palabra del Señor. ¿Sí? Y se aprovechaban de eso. Uy, no se escuchaba nada, ¿no? Sí, me acerqué el micrófono. En la comunidad romana, los católicos aprovechaban en el pasado de que la gente no podía leer la Biblia. ¿Sí? Se aprovechaban de eso, entonces ¿qué hacían? Pues le metían cuento. Le decían, si vos no pagás, no te vas al cielo. Si vos no me comprás este papelito que tiene tu nombre, o si querés borrarlo y poner el nombre de tu abuela, de que vos quieras, si vos no pagás, tu abuela minga que se vaya al cielo. Capaz que tu abuela ya estaba, ¿no? Fallecida, ¿no? Porque no, la abuela de nadie acá, digo, es como romano. ¿Y qué hacía la gente? Ponía. Total, ellos no sabían lo que estaba acá. ¿Sí? No hasta que un día un monje se reveló, que era Martín Lutero, ¿sí? Que dijo, no puede ser. ¿Cuántas cosas mal enseña la Iglesia Católica? A ver, empezó a contar 1, 2, 3, 4, 5, hasta 95. Y 95 cosas que la Iglesia hacía mal en contra de las Escrituras, las escribió en un papelito, fue a la catedral en Alemania, los clavó en la puerta. ¿Sí? Y gracias a ese hecho, a eso que hizo Martín Lutero, la Iglesia se dividió. ¿Sí? Los romanos siguieron por su lado, los católicos, y del otro lado vinimos nosotros, ¿no? Donde se predicaba una lectura libre de la palabra del Señor. ¿Sí? No libre interpretación, hermano, no se confundan. Porque yo conozco gente que ha dicho, no, porque la Biblia es de libre interpretación, yo puedo interpretar lo que yo quiero, no, hermano. Usted de un versículo puede predicar muchas cosas, seguramente. Puede haber muchos puntos de vista diferentes de la palabra del Señor, seguramente se puede aplicar a muchos ámbitos, seguramente. Yo no puedo interpretarlo como yo quiero. ¿Sí? Amén. La palabra del Señor dice, son libres, pero no usen esa libertad como pretexto para pecar. Está si no me confundo en Pedro. ¿Sí? Vamos a continuar, hermano. Fui por la rama, pero bueno, era importante aclarar. Cuando algo me confronta, yo lo niego, ¿sí? Lo rechazo automáticamente. ¿Sí? Y si soy medio vivaracho, acomodo un poco las cosas a mi conveniencia, norma. Usted tiene que aceptar la autoridad del Señor. Amén. Y lo que el Señor puso en su palabra, usted no lo puede modificar. ¿Sí? Usted tiene que sujetarse a la autoridad del Señor. Si usted no se sujeta a la autoridad del Señor, menos se va a sujetar a la autoridad que el Señor pone para que usted se sujete. En este caso puede ser un pastor, puede ser su padre, puede ser un gobernador, ¿no? Y por eso decía hoy, por ejemplo, ¿no? Y ya di el ejemplo. ¿Qué pasa? Y vamos a dar otro ejemplo. Vamos a suponer que yo me quiero presentar a un casting, ¿no? Para cantar. No voy a cantar ahora porque no sé cantar. Vamos a suponer que me quiero presentar a un casting, ¿sí? En Buenos Aires, no sé, el talento argentino, o el programa que sea. ¿Qué hace cualquier persona? Se prepara. Se prepara, tiene que pasar unos cuantos castings, ¿no? Esto se tiene que preparar bien, porque si no, en la primera no pasa, ¿no? Se preparan, están quizá un año, van, se presentan al casting, van, ponen una carpa, están 3 días durmiendo afuera del canal para ver si pueden llegar primero, se preparan, están, para que te evalúe la Joaquín, Maluma, no sé. No, sin desmerecer, ¿no? Es que cada cantante tendrá su estilo, pero digo, a lo que quiero hacer énfasis, uno se prepara y se prepara y se prepara y hasta venden hasta lo que no tienen, porque a veces los castings no se hacen en Buenos Aires, se hacen, no sé, en Córdoba,
para que lo evalúen 3 seres humanos, ¿sí? Para que le den la aceptación 3 personas que quizá gozan de un poco de fama, y la persona con tal de recibir esa aceptación es capaz de prepararse 2 años. Pero también usted pueda escuchar gente decir, yo canto así nomás y para el Señor. Así nomás. No quiero decir quién no, pero una vez una chica me dijo, no, dice, yo canto así, pero Dios a mí me escucha como que yo soy un ángel cantando. No, le digo, tú cantás feo, Dios te escucha, ¿cantás feo? No que Dios le va a agradar la ofrenda, ¿no? Desde el corazón, el canto de uno, ¿no? Pero si uno se quiere dedicar a cantar y está adelante, uno se tiene que preparar. ¿No es así? ¿Sí? Como para presentarse delante de un hombre, una mujer, ser humano, uno se prepara 2 años, se preocupa por la pinta, por cantar, por esto, pero cuando es para el Señor, así nomás, como venga. No, hermano. Estamos, digo, acá no pasa, gracias a Dios, pero hay gente que está muy equivocada, gente que es humanista, que lo que importa es no la aceptación de otro ser humano, ¿sí? Respeta más la autoridad de otro ser humano, pero cuando el Señor te dice, si me amás, guardá mi mandamiento, eso no. Cuando el Señor te dice, si no podés servir a 2 señores, si amás al dinero, no me podés amar a mí. Porque dice, no podés amar a 2 señores, dice, vas a estimar más a uno y vas a tener de menos al otro. O te dice, de una fuente no puede salir agua dulce y agua salada. Si uno está en el camino del Señor, está en el camino del Señor. Amén. No está en otro camino. Está en el camino del Señor. Si uno, vamos, estoy con los ejemplos hoy, voy a ser el chico de los ejemplos hoy. No sé si alguno es hincha de Boca. Yo no soy de Boca, pero ¿alguno es hincha de Boca? Ya me lo espanto. ¿De River? Un montón. Bueno, Carlos, vamos a poner a Carlos a hacerlo participar. Carlos, vamos a suponer, usted es hincha de River, ¿no es así? Vamos a suponer que juega Boca de River. ¿Usted va a ir a la platea de los hinchas de Boca a festejar los goles de Boca? No. ¿Es una novedad? ¿De qué? ¿De River? ¿O no? No se va a ir a la platea de los de Boca a gritar los goles de Boca, ¿no? Perdón el ejemplo futbolístico. Si usted es cristiano, hermano, usted es cristiano, ¿va a estar del otro lado de la platea? No, hermano. Usted no puede ser las dos cosas a la misma vez. Si usted es cristiano, usted tiene que reconocer la autoridad del Señor en su vida. Gloria a Dios. Si el Señor lo quiere transformar, si el Señor le dice, espere, hermano, espere, hermana, espere un tiempo más, espere. Es difícil esperar, y bueno, pero los tiempos son del Señor y el Señor es fiel. Amén. El Señor Gloria a sí Dios. responde, hermano. ¿Sí? El Señor no nos desampara. Gracias, El Señor no nos deja jamás, hermano. Gloria a Dios. El ser humano nos va a fallar. Nuestros propios parientes nos pueden fallar, amigos nos pueden fallar. O del Señor jamás. Amén. Sí, jamás. Gloria a Dios. Cuán importante es, hermano, humillarse, ¿sí? Reconocer que es el Señor el que tiene autoridad sobre mi vida, ¿sí? Es el Señor el que me da la fuerza que a mí me permite seguir. Si yo quiero con mis fuerzas, y voy a aguantar un poco, pero no tanto. Y va a llegar un momento en que voy a desmayar. ¿Se entiende, hermano? Amén. Vamos a leer allí el Salmo 51, versículo 17. Dice lo siguiente: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Santo Amén. Señor. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Sí? Contrito es, por ejemplo, hay una serpiente que se llama constrictora, que es por la fuerza que tiene de presionar, de apretar, ¿no? Eso significa cuando dice contrito. ¿Sí? Puede ser un corazón, no sé, cómo interpretarlo, bajo presión, un corazón dolido, un corazón quebrantado, puede ser, ¿no? Dice, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Cuán importante, hermano, es saber cuál es nuestro lugar. Gloria a Dios. ¿Sí? En la jerarquía del Señor, nosotros somos ovejas y Él es el Rey de Reyes. Amén. ¿Sí? Aunque con algunas salvedades. Jesús, ¿qué le dijo a sus discípulos?
Dice, el siervo, dice, no sabe lo que hace su señor. Sin embargo, yo todo lo que, digamos, sé de mi padre, se lo conté a ustedes, por lo tanto, ustedes que son mis amigos. Amén. ¿No? Gloria a Así le Dios. dijo Jesús. Le dijo, ustedes son mis amigos, dice, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero usted sí. Gloria a Yo Dios. quiero ser su amigo. ¿Y qué hace un Amén. amigo? Un amigo le va a decir una verdad que puede incomodarlo, pero que lo puede liberar. Y no le va a andar con mentiras reconfortantes para que usted esté cómodo, para que usted sea conformista. No, lo va a confrontar con la verdad. Un amigo, verdad, de verdad es eso. ¿Sí? Si uno tiene amigo y ese amigo no respeta que usted es cristiano, pues no es su amigo. Un verdadero amigo lo va a respetar, ¿no es así? Amén. No, hablando humanamente. Vamos a leer allí otro versículo que se encuentra en Mateo capítulo 7, versículo 28 y 29, que me lo salté hoy, vamos a verlo. Dice lo siguiente: cuando Jesús terminó de decir esas cosas, es decir, está hablando con parábolas a la gente, dice, cuando Jesús terminó de decir esas cosas, las multitudes quedaron asombradas de su enseñanza, porque lo hacía con verdadera autoridad, algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa. ¿Sí? Dice que cuando Jesús enseñaba, dice que lo hacía con autoridad. Amén. Dice que no lo hacía como un maestro que enseñaba en las iglesias, en los templos. No, dice que lo hacía con autoridad. ¿Sí? Y esto es lo que molestó mucho en su momento a la gente que quería apresarlo, que quería darle crucifixión. ¿Sí? Que él se autoproclamaba a sí mismo ser el Hijo de Dios, que usted tenía autoridad. Si los mismos discípulos dijeron, ¿cómo este hombre que puede decirle al viento que se calle y al mar y le obedecen? ¿No? Sí, los mismos demonios lo vieron entrar a la ciudad de los Gadarenos y dijeron, no, llévate todo. Lo vieron a Jesús, le dijeron, no, nos venías a atormentar, dejanos que nos vayamos, nos metemos los cerdos, salimos de estos hombres, metemos los cerdos y nos vamos. No hizo nada Jesús más que hacer así, pisar en la ciudad, que echó fuera demonios. Gloria a Dios. Una persona con una autoridad literalmente divina. Y la gente que hizo cuando vio esto, le pidió que se vaya. ¿Sí? Dice que él hablaba con verdadera autoridad. Amén. ¿Sí? No como los maestros, los publicanos de esa época, los fariseos, dicen que él hablaba con verdadera autoridad. El Señor cuando hablaba, no lo decía para que usted después, 2000 años después, lea la Biblia como si fuera una novela. No. Lo decía con autoridad. Y todo lo que está aquí escrito, hermano, fue escrito y fue dicho, inspirado por Dios, pero con autoridad, ¿sí? Casi decirle que son ordenanzas, porque son ordenanzas del Señor para con nosotros, ¿sí? Amén. Si me aman, ¿cómo sé yo si amo al Señor? Si usted alguna vez se lo preguntó, ¿y cómo sé yo si amo al Señor? Y bueno, si guardas sus mandamientos, lo amas. ¿Sí? Gloria a Dios. Si amas a tu prójimo, si sabes perdonar, amas al Señor, porque el Señor dijo, ¿cómo podés decirme que me amás a Dios si no lo ves? Y a tu hermano que lo ve lo odia. No se puede, ¿no? Es una cosa ilógica. ¿Cómo vas a decir que amas a Dios si no lo ves? Y a tu hermano que lo ve lo aborreces. Entonces, ama a tu prójimo. ¿Cómo sé si amo a Dios? Y fíjate si la misericordia que el Señor tuvo con vos cuando te perdonó, si esa misma misericordia la tenés con tu hermano, Amén. Amén. con tus familiares. ¿Sí? Porque cuando el Señor nos dio por gracia un regalo del Señor. Y de la misma forma nosotros tenemos que dar. ¿Sí? Y dar también, digamos, el amor hacia el otro. ¿Es así? Y reconocer al Señor como autoridad. Amén. Y cumplir sus mandamientos. Puede ser fácil, a veces no los cumplimos, a veces fallamos. Es normal, hermano. Pero cuánto y cuán importante es reconocer cada mañana que, como decía el cantero que cantamos, el Señor es mi Rey. Amén. Reconocer cada mañana que yo sin el Señor no puedo, que lejos de Él yo no soy Gracias, nada. Señor. Amén, hermano. Sí, Señor. Tengo acá otro versículo, creo que es el último, que es Isaías 45:9. Lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente, para que se entienda un poco mejor. Dice así: ¿qué aflicción les espera a los que discuten con su Creador? ¿Acaso discute la olla de barro con su hacedor? ¿Reprocha el barro al que le da forma diciéndole detente, lo estás haciendo mal? ¿Acaso la olla dice qué torpe eres a su Creador? ¿Sí? ¿Cómo
La creación va a cuestionar a su creador. Amén. ¿Sí? Y es así, hermano, nosotros a veces queremos imponer nuestra autoridad, imponer nuestras ideas, imponer nuestro dominio sobre el tiempo, sobre las cosas, sobre Dios. ¿Sí? Y no se puede, hermano. No se puede. Usted quiere que se le den las cosas, pues analícese, como digo siempre, reconozca al Señor y la autoridad del Gloria a Señor Dios. y la autoridad de su Gloria a palabra. Dios. Y cuando Dios les enseñó, se lo hizo con autoridad. Amén. Sí, no para que usted lo lea como qué entretenido que es, sino con autoridad, para Amén. que usted lo lea y Gloria a Dios. lo ponga por obra, hermano. ¿Sí? Por sobre todas las cosas, también trabajar ese amor para con el Señor. Amén. ¿Sí? Sí, ese amor para con el Señor, cumpliendo sus mandamientos, amando, teniendo misericordia, algo que me cuesta a mí y me cuesta todo. Y siempre me pongo a veces como mal ejemplo. Cuántas cosas que me pasan a mí, digo, cuán equivocado y errado estoy. ¿Sí? Y cuánto me falta aprender más a ser como el Señor. Amén. Y con eso quería concluir, hermano. Todo está bajo control, hermano, ¿sí? Gloria a De la Dios. mano del Señor. ¿Sí? Si usted se toma la mano del Señor, el Señor le cambia la vida. Amén. Acá hay gente que el Señor le ha transformado la vida, Gloria le a ha Dios. restaurado la familia Gloria a Dios. y lo ha hecho en tiempo récord. Amén. ¿Sí? Gloria ¿Por a qué? Jesús. Porque solamente hay que creer Amén. de corazón. Gloria a Dios. ¿Sí? Gracias, Señor. Cuanto usted más tiempo se resista al Señor, pues más tiempo va a tener que esperar. Por eso, hermano, le aliento Amén. a que si oye la voz de Dios, no endurezca tu corazón. Amén. Gloria. Gloria a Dios. Amén. Si oye la voz del Señor, hablándole a su corazón, no endurezca su corazón. ¿Sí? Amén. Acepte la autoridad del Señor, acepte que el Señor tiene planes mejores, ¿sí? Y caminos más altos que los nuestros. Amén. Amén. Gloria a Dios. Lo bendigo, hermano, espero que se Amén. haya entendido, que el Señor haya hablado. Vamos a hacer una oración y después Amén. continuamos clamando al Señor. Amén. ¿Sí? Gloria a Dios. En esta reunión de oración. Gloria Damos a gracias Dios. al Señor por sus palabras. Cierro los ojos, hermano. Amén. Padre Celestial, que estás en el cielo, Señor, gracias te doy, Padre, por un día más de vida que nos has regalado. Señor, gracias, Padre, porque, Señor, cada día que despertamos a veces quizás nos olvidamos de agradecer, Señor, por la vida, por todo lo que nos has dado. Y aún así, Padre Santo, no nos falta nada. Sí, Señor. Señor, tú eres fiel, Tú eres incluso bueno. cuando nosotros no lo somos, Señor. Jamás te olvidas de tus hijos, Padre Celestial. Gracias y te pedimos, Señor, que puedas, Señor, golpear la puerta de nuestro corazón, Señor, que tu palabra, que tu verdad nos pueda hacer libres, Señor, tu palabra, Señor, que nos pueda liberar, nos pueda sacar, Señor Jesús, del pozo de la desesperación, Sí, Padre Señor. Celestial, que puedas bendecirnos, que puedas darnos, Señor, una porción de tu Espíritu Santo, Señor, Sí, Señor. que podamos cada día, Padre Santo, acercarnos más a tu trono, Señor Jesús, acercarnos más, Padre Santo, a lo que quieres que seamos, Padre Celestial, que podamos, Señor Jesús, glorificarte y adorarte, Señor, cada día más, Señor. Sí, Señor. Gracias por tu bondad, por tu misericordia, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Más fuerte porque es para Cristo Santo.